El presente video se desarrolla con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad número 7 de la materia Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso Central, donde hablaremos de la sinapsis. El video fue desarrollado por Andrea Pérez Díaz y Maida Marcela Castellanos Tavares. Daremos inicio explicando qué es la potencial de la membrana, pero para entender este proceso debemos tener en cuenta que cualquier tipo de actividad que desarrollamos a diario, ya sea caminar, pensar, aprender o practicar algún tipo de deporte, depende de la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Para poder realizar este tipo de actividades, diferentes tipos de impulsos eléctricos viajan a través de las neuronas para así llevar la información necesaria. Ahora que ya tenemos claro el porqué de la importancia de la actividad eléctrica en nuestro cerebro, hablaremos de la potencial de la membrana, la cual es entendida como la energía eléctrica que se encuentra almacenada en las células y estas a su vez funcionan como pequeñas baterías. Esta energía que está almacenada en las células se utiliza para generar corrientes eléctricas transmembranales que dejan pasar la carga, que son iones, entre el interior y el exterior de la célula. El potencial de acción es la transmisión de impulsos por medio de la neurona, cambiando las concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos iones. Esta acción se genera entre las neuronas y se da cuando se producen variaciones en los potenciales eléctricos, los cuales a su vez producen un cambio de la membrana. El potencial de acción se da en diferentes fases o etapas. La hipopolarización, que es el incremento inicial del potencial de la membrana hasta el valor del umbral de excitación. La despolarización, que se produce cuando los iones de sodio son cargados positivamente y se precipitan hacia una neurona con la apertura de canales de sodio activados por el voltaje. Durante la despolarización, el interior de la célula se vuelve más y más electropositivo hasta que en el potencial se acerca al equilibrio de hidroquímico de sodio. Esta fase de positividad extrema es la fase de sobreexcitación o la fase de pico y es la fase de retiro. Sigue la repolarización, que es la causada por el cierre de los canales iónicos de sodio y la apertura de los canales iónicos de potasio, cuyo propósito es restaurar el potencial de la membrana en reposo. Y por último, la hiperpolarización, que es el estado en el cual el potencial de la membrana es más negativo que el potencial de la membrana en reposo. Pero poco a poco y después de esto, la célula nuevamente vuelve a restablecer su potencial normal de la membrana. Estas fases pasan en milésimas de segundos. Continuamos con la bomba de sodio-potasio. Esta bomba constantemente transporta iones de sodio hacia el exterior de la célula y potasio hacia el interior de esta. En cada ciclo, 3 iones de sodio salen de la célula y entran 2 iones de potasio, motivo por el cual al interior de la célula tiene una carga negativa. Este proceso se da para ayudar a mantener el potencial y regular el volumen de la célula, ya que esta se encuentra en la membrana plasmática de casi todas las células humanas y es común en toda la vida celular. Hablaremos de la ley del todo o nada. El umbral de excitabilidad es la cantidad de estímulos que se necesita para producir la actividad de una neurona. En esta actividad neuronal será registrado por la ley del todo o nada. ¿Qué nos habla esta? Al hablar de esta ley, esta nos permite referirnos al principio neurofisiológico según el cual si un estímulo es de la intensidad suficiente para alcanzar o sobrepasar el umbral de excitación de una neurona, se desencadenará un impulso nervioso de la misma magnitud. Pero si el estímulo es débil, entonces no se conseguirá sobrepasar el umbral de excitabilidad y por tanto no se producirá ningún tipo de reacción. Cuando el estímulo atraviesa el umbral, se produce un todo, es decir, una reacción. Mientras que si el estímulo no tiene la suficiente intensidad para alcanzar este umbral, entonces no pasa nada.
Es de allí que se conoce la ley del todo o nada. Hablaremos de la sinapsis. Este es un disparo de un potencial de acción en una neurona presináptica o también conocida como neurona emisora, provocando la transmisión de una señal a otra neurona conocida como postsináptica o neurona receptora, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de una neurona postsináptica que ésta dispare su propio potencial de acción. La sinapsis necesita principalmente de tres estructuras: la neurona presináptica, encargada de transmitir el impulso nervioso, y luego una hendidura sináptica donde se liberan las sustancias y potencialmente se deben tener los receptores que se encargan de aceptar la información que se proviene del axón. Esta función es muy importante, ya que esta conexión entre las neuronas del sistema nervioso, en el corazón, los músculos, la vista, particularmente en todas las partes de nuestro cuerpo, donde necesita enviar información a algún impulso nervioso. Conocemos de la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la química, una membrana se comunica por medio de mensajeros químicos, los cuales se conocen como neuronas transmisoras. Pero la neurona jamás toca a la otra. Pese a esto, siempre están muy cerca. La sinapsis ocurre entre un axón conocido como botones terminales de una neurona que se llama presináptica y una parte de otra neurona que se llama postsináptica. La sinapsis eléctrica posee una transmisión bidireccional de dos potenciales de acción. En cambio, la sinapsis química solo posee la comunicación correlacional. En la sinapsis eléctrica hay una sincronización en la actividad neuronal, lo cual hace posible una acción coordinada entre ellas. Cabe mencionar que la mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos. Otras sinapsis son eléctricas, en ellas los iones fluyen directamente entre las células, pero lo que más se produce en su gran mayoría es la sinapsis química. Para conocer un poco más el funcionamiento de sinapsis, hablaremos de la sinapsis excitatoria e inhibitoria. Para crear un sistema nervioso funcional, solo se ocupan dos fuerzas, la excitatoria y la inhibitoria. La señal de excitación que una célula le manda a otra, que la última tenga más probabilidad de activarse. A su vez, la señal de inhibición hace que la última célula tenga menos posibilidad de activarse. En el caso puntual, la sinapsis excitatoria es una sinapsis con una estructura en la que dos neuronas adyacentes, llamadas neuronas presinápticas y postsinápticas, se comunican mediante una molécula. Esta molécula recibe el nombre de neurotransmisora, generalmente el glutamato. Y la sinapsis inhibitoria es el proceso mediante el cual la neurona presináptica o postsináptica recibe menos cantidad de estímulos, o sea, menos neurotransmisores o menos neuroreceptores, generando menor potencial de acción. Para dar por terminada nuestra presentación, hablaremos de la sumación espacial y temporal. Como principal objetivo, pues, es distinguir entre las dos, la sumación espacial y la temporal. Una neurona típica del sistema nervioso central recibe aferencias, sinapsis. Entonces la integración de estas aferencias involucra la sumación de los potenciales postsinápticos que se forman en la neurona postsináptica. La sumación es un proceso mediante el cual se suman los potenciales graduales
Cuando mayor se da la suma de los potenciales postsinápticos excitatorios, mayor será la probabilidad de que se alcance el umbral. La sumación espacial es la sumación de potenciales postsinápticos en respuesta a estímulos que ocurren de diferentes localizaciones de la membrana de una célula postsináptica al mismo tiempo. Para entender como un poco más esto de la sumación espacial, este es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberado por varios bulbos terminales postsinápticos. La sumación temporal potencialmente postsinápticos es la respuesta que ocurre de la misma localización en la membrana de la célula postsináptica, pero en diferentes momentos. Para entender esto, pues es mejor, para entender un poco mejor, es el resultado de la acumulación de los neurotransmisores liberados por un único bulbo temporal postsináptico de 2 o más veces en rápida sucesión. Vemos pues la imagen, en la imagen pues nos da como un ejemplo de lo que ocurre aquí en la sumación espacial y temporal. Agradecemos por la atención, damos por terminada nuestra actividad número 7 con el tema de la sinapsis. Gracias.